Hoy les traemos un doblaje de un canal de habla inglesa llamado Flat Fact de Australia. Y hay un video que nos llamó mucho la atención que se llama Cámaras gigantes, fotografías gigantes. Ella hace un análisis muy bueno y compara, por ejemplo, el tamaño de una foto antigua, de esas encontradas de las que a veces vemos en las investigaciones de Tartaria, y con las medidas físicas nos da una comparación de megabytes con gigabytes y cómo se verían digitalmente, y creo que lo explica muy bien, y de hecho se va a la historia diciendo que lo que la narrativa oficial nos cuenta de la creación de la cámara o de cierta tecnología no es cierta y más bien va más hacia atrás en el tiempo. Así que sin más preámbulos, acá estamos con el doblaje de este video y después comentaremos. Saludos señoras y señores y bienvenidos de nuevo. Estamos en una carrera hacia abajo y estamos ganando. ¿Quién podría cambiar eso? El blog de hoy trata sobre asombrosas imágenes de alta resolución del siglo XIX y hay decenas de miles de ellas. ¿Creerías que esta fotografía del siglo XIX tiene 3,2 metros de ancho y 1 metro de alto y pesa digitalmente y enormemente unos 3000 megabytes? Si encontrás esto difícil de creer, no estás solo. Cuando los expertos de Australia se pusieron en contacto con la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, los expertos de la UNESCO tampoco creyeron que pudiera existir una fotografía de este tamaño. Las fotos del siglo XIX se descubrieron en Australia en 2013 y por lo que pude encontrar solo se dieron a conocer al público en 2017. Tengo muchas imágenes del siglo XIX que son increíblemente claras y nítidas. Algunas de las imágenes son tan claras y nítidas que uno podría pensar que fueron fotografiadas esta mañana. Las resoluciones que tengo de algunas de estas fotografías son más altas que las de esta grabación de video. Esta imagen de Dresde es particularmente interesante. La claridad es asombrosa y vemos vagones cubiertos en la calle. Fotos de la guerra civil que parecen haber sido fotografiadas ayer. Y muchas fotos de ciudades vacías también, en aparentemente tan alta definición, y por lo que me enseñaron o dijeron, no deberían haber sido posibles en el siglo XIX. Al investigar este descubrimiento en Australia me vi llevada a encontrar más colecciones fotográficas. ¿Cómo se hicieron? Y luego pude seguir la técnica hasta el siglo XVII y aún un video del siglo XVII. En 2013 se encontraron fotografías de Australia del siglo XIX en un cobertizo de jardín de Chatsworth, Victoria, Australia. La colección lleva el nombre del hombre que encargó las fotografías. La colección de Bernard Otto Alterman comprende 3.500 placas de negativos fotográficos de vidrio. Se contactó a UNESCO sobre las dos imágenes más grandes, y según lo citado por Margaret Riley, curadora de investigación y descubrimiento de la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur, la UNESCO no creía que las placas fotográficas pudieran existir, y ahora 3 de estas imágenes han sido reconocidas por UNESCO como los negativos fotográficos del siglo XIX más grandes del mundo. Entonces, ¿qué tan grandes son? Cada uno de los 3.500 negativos es de vidrio. Aproximadamente 3 de los negativos de vidrio tienen 8 milímetros de grosor, 1 metro de alto y 1 metro de ancho. Otros 2 negativos tienen 1,3 metros de ancho, y el más grande es un colosal de 1,6 metros de ancho y pesa enormemente 30 kilos. Entonces, pregunta, ¿quién está fabricando vidrio tan grande y de tal calidad para negativos fotográficos en el siglo XIX? La placa fotográfica más grande de la colección es el puerto de Sydney y consta de 2 placas de 1,6 metros cada una. La imagen creada tiene 20.000 píxeles de largo con un peso de unos 3 gigabytes, que son 3.000 megabytes. Supongo que este sería un archivo TIFF sin comprimir. Hagamos una comparación. Una cámara Nikon P900 tiene una resolución de archivo máxima de 60 metros de píxeles, lo que crea un tamaño de archivo JPG máximo de aproximadamente 7 megabytes. Entonces un panorama de 2 imágenes pesaría aproximadamente 40 megabytes en un archivo JPG. Entonces en un archivo TIFF sin comprimir podríamos ver al menos 90 megabytes. Y aquí tenemos como un hecho plano,
para que todos lo vean, una imagen del siglo XIX en 3000 megabytes. Holterman llevó algunas de las placas fotográficas al extranjero y sus entradas en exposiciones fotográficas ganaron un premio de bronce en Filadelfia en 1876 y luego una plata en París en 1878. Entonces, obviamente, fueron concursos de fotografía en las exposiciones, lo que es similar al de hoy. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo eran los negativos fotográficos de la competencia? Especialmente si Holterman solo ganó un premio de plata y uno de bronce. Alguien más ganó el oro. Hubo mucho más información que recopilar en la historia de Holterman, sus hallazgos de oro y las fotografías de Australia del siglo XIX que encargó Holterman, pero dejaré a Holterman ahora. Como mencioné antes, hay más colecciones de negativos fotográficos de vidrio. Una colección que actualmente está siendo digitalizada por el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia consta de unas 10.000 diapositivas de placas de vidrio. Otra colección de 9.698 diapositivas de vidrio que datan de alrededor de 1875 e incluyen esta imagen, que es una conglomeración en Melbourne. Hay mucho movimiento en esta imagen. Como ocurre con muchas de las imágenes de estas colecciones, hay poca o ninguna imagen con efecto fantasma por problemas de exposición. Por mucho que yo sea australiana y le guste pensar que Australia puede ser la capital fotográfica del siglo XIX, no lo es. El 99% de todas las fotografías del siglo XIX eran negativos en placas de vidrio, por lo que la gente tomó fotografías colosales en piezas colosales de vidrio con cámaras colosales. La cámara en pantalla es un ejemplo de una cámara colosal. La narrativa oficial dice que el negativo de la placa de vidrio se mantuvo en uso hasta la década de 1920 o 30. Lo que sea es subestimado, hasta que los plásticos de celuloide de Kodak reemplazaron el vidrio en la fotografía, pero mi investigación mostró que esta narrativa es falsa. Echemos un vistazo a un tamaño reducido de la cámara colosal y vayamos a una cámara gigante. Esta cámara se empieza a fabricar en 1930. Es una cámara de proceso Mahogany Hunter Penrose de 20 por 24 pulgadas. Así que claramente este proceso fotográfico continuó después de los estados narrativos oficiales. Aquí está el Departamento de Cartografía del Gobierno de Queensland en Australia, fotografiando mapas con una de estas cámaras Hunter Penrose. En esta imagen vemos una tubería de vidrio muy grande que está siendo revisada en calidad. Luego tenemos algunos ejemplos de cámaras de formato muy grande, un poco más tarde en el tiempo. Aquí está Margaret Bourke White. Brand Williams y yo no pudimos identificar a este caballero. El vidrio era el medio más común para estas placas fotográficas, pero estas personas inteligentes del pasado también procesaban imágenes en estaño. Eso se denomina ferrotipos. Algunas de las fotografías tipográficas son fáciles de detectar. El estado del ferrotipo fotográfico depende obviamente del almacenamiento en cuidado. Este ha visto días mejores, pero algunos de ellos, especialmente los de la época de la Guerra Civil, están en excelentes condiciones. Pero el vidrio, por otro lado, está perdurando por siglos. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, hay un renacimiento de este tipo de fotografía. Se conocen las recetas y hay planes detallados para hacer una de estas cámaras vos mismo. Cuando era niña, mis padres y sus amigos tenían proyectores de diapositivas. A mi hermana y yo de pequeña nos parecían bastante aburridas en las clases de arte. Se montaban diapositivas fotográficas de plástico sobre cartón, se colocaban en un proyector y se mostraban en la pantalla. Así se vieron también estas imágenes gigantes del siglo XIX. Fueron montadas y vistas a través de un proyector del siglo XIX. Veamos algunos ejemplos. Oh, si hubieras estado investigando la inundación de lodo del siglo XIX en la historia oculta, habrías visto muchas imágenes como esta. Algunas se ven con partes de la montaña visibles, a veces el vidrio está roto. Entonces, ¿cuánto tiempo han existido las diapositivas de imágenes? Bueno, a mediados del siglo XIX, como afirma la narrativa oficial, es la creación oficial de la fotografía. Estos portaobjetos de vidrio han existido por mucho más tiempo. Fantasmagoría era una forma de teatro de terror que usaba una o más diapositivas de vidrio iluminadas a contraluz para proyectar imágenes aterradoras, especialmente de fantasmas. Fue muy popular en Europa desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX. El significado del diccionario para video como sustantivo establece 1. La grabación, reproducción
o transmisión de imágenes visuales en movimiento. Voy a pasar por alto el siglo XVIII y retroceder más en el tiempo hasta la primera transmisión de imágenes visuales en movimiento. El científico holandés del siglo XVII, Christian Huygens, es ampliamente aceptado por la narrativa oficial como un verdadero inventor de esta tecnología. A este científico holandés también se le atribuye el mérito de haber descubierto muchas cosas en la historia, pero solo dejaré algunas por aquí. Titán, explicación de los anillos de Saturno, fuerza centrífuga, fórmula de colisión, principio de Huygens-Fresnel, teoría de ondas, el motor de Huygens, que es un motor de pólvora, birrefringencia, y Huygens también inventó el reloj de péndulo de 1656. Era un hombre muy ocupado. Creo que su historia necesita una mirada más cercana. En sus escritos, Christian inicialmente se refirió a esta tecnología como la Lempe y la Menten, pero en los últimos años de su vida utilizó el entonces común término lanterna mágica. Y ese es el término por el que se conocen estas imágenes en la actualidad, la linterna mágica. Las primeras diapositivas para linternas mágicas consistieron en imágenes pintadas a mano sobre vidrio proyectadas por los showmen que contaban historias sobre las imágenes proyectadas. Hoy por acá Olivia con un breve clip del señor Bobscale, que tiene una colección maestra de unas 12.000 diapositivas de linterna mágica. Es una pequeña historia interesante, y lo que dice sobre la técnica del color me pareció bastante curioso. Gracias por su atención. Bien, diapositivas por ahí, diapositivas allí, diapositivas por allí, diapositivas aquí. Los encontré por todo el país mientras viajaba, y diferentes exhibiciones de coleccionistas de antigüedades, y lo que sea. Y este probablemente no impresionaría a nadie hoy en día, sin embargo, se remonta a hace 100 años. Y cuando veías algo así en la pantalla, moviéndose en color, todo el mundo estaba, ¡ah! Por lo general comenzaba un programa con uno de estos. Y así, es simplemente lo que hicieron en ese entonces, fue increíble. No siempre es este desorden, a veces es peor. Tengo tantos proyectos en marcha. No tengo tiempo para aburrirme. Hice todas las diapositivas de mis próximas atracciones y luego comencé a hacer mis diapositivas publicitarias. Y luego me desvié al hacer mis diapositivas del sabelotodo Joseph Bob, que era un artista en Filadelfia. Hizo la obra de arte original desde su casa de al menos 1800 diapositivas de linterna mágica. Y tengo la segunda colección más grande de sus diapositivas en el país. Y su obra de arte estaba básicamente en papel de 40 centímetros por 40 centímetros y acuarela. Luego fueron fotografiadas hasta la imagen para distribuirse y luego se hicieron impresiones de contacto. Y cuando hicieron estas cosas, no tenían todas estas pinturas especiales para pegar sobre el vidrio. Y como algunas de estas cosas son cosas como este caleidoscopio durante más de 100 años. Y muchas de estas cosas se almacenan en garajes, sótanos, graneros, lo que sea que sepas, y observas todo tipo de condiciones, y es increíble cómo se las han arreglado para sobrevivir. Como vieron en el video, nos dejó pensando en cómo la fotografía y la cámara pues han sido modificadas en el sentido de que nos cuentan una historia, pero las que se han encontrado en Australia nos dejan mucho que pensar y cómo quizá estos se usaron para enseñarles a muchas personas pues las fotografías, ¿no? Como en teatros o quizá en lugares o en un salón de proyección con un proyector. Esto me hace pensar que quizá en los parques de atracciones, cuando se habla del cine mudo o se habla de incluso estas salas, ya esta tecnología se usaba ahí. Igual esto es un tema de indagar y pues queríamos compartirles el trabajo que ha hecho este gran canal. De verdad que nos dejó pensando y obviamente nos dio ciertas guías y orientaciones para seguir indagando en este tema de la fotografía que igual pareciera nuevo para nosotros,
pero creo que es un buen inicio. Para esta parte nos enfocaremos en el papel que toma la fotografía, la cual es una parte clave en todo este engranaje, ya que jugó el papel de ayudar a formar narrativas con la parte visual, así como lo hace el Internet hoy en día. Antes de hablar de la fotografía y tres de las principales guerras que sucedieron en la década de 1860, haremos un repaso del por qué esta década llama la atención. Resulta ser que durante la Guerra Civil de Estados Unidos hay una supuesta emancipación de la esclavitud. Sin embargo, Estados Unidos se asegura crear una ley de impuestos para salarios antes de liberar a los esclavos. Era como que a partir de allí, Esclavitud 2.0 daba inicio. Una manera solapada para esclavizarnos sin decirnos directamente que somos esclavos, y que 160 años después estemos a punto de ver cómo este sistema de esclavitud, disfrazado en democracias y libre mercado, quizá esté a punto de colapsar y una nueva versión sea necesaria para que las élites logren correr el balón de sus agendas. Pero bueno, volvamos a la década de 1860 y a la fotografía. A continuación mostraremos el doblaje de un segmento de una cadena de noticias de Kentucky, donde describen la guerra civil norteamericana, pero con la variante de la fotografía. Acordémonos que esta guerra se da entre 1861 y 1865, la cual va muy paralelamente a la segunda invasión francesa en México, que inicia a finales de 1861, y se prolonga más que la norteamericana. Así que acá está el segmento y luego continuaremos. Hace 156 años, Estados Unidos fue destrozado por el mayor conflicto que jamás había visto. 2 años después de la Guerra Civil, no se vislumbra un final y las fuerzas rebeldes avanzaban. La batalla de Gettysburg fue el punto culminante de la Confederación cuando el general Robert E. Lee marchó hacia el norte a través del valle Shenandoah con diseños en Pensilvania. En el transcurso de 3 días, los ejércitos de la Unión y la Confederación sufrieron entre 46.000 y 51.000 bajas, lo que convirtió en Gettysburg en la batalla más costosa de la historia de los Estados Unidos. La tecnología relativamente nueva de la fotografía fija permitió a las personas presenciar los horrores de la guerra a gran escala por primera vez, pero la capacidad de capturar a estos soldados en movimiento no existía y no existiría para otra generación. 75 años después de la batalla de Gettysburg, los miembros sobrevivientes de ambos bandos de la guerra civil se reunieron en el campo de batalla por última vez. Desde el 1 de julio hasta el 5 de julio de 1938, casi 2.000 veteranos de la guerra civil, incluidos unos 25 de la batalla en sí, descendieron a Gettysburg, Pensilvania, para el 75 aniversario de la batalla. Esta vez acamparon todos juntos compartiendo el campo de batalla, no en conflicto, sino en recuerdo. Ron Krim, residente de Louisville, ahora en sus 80 años y pensionado de la legislatura del estado de Kentucky, donde sirvió durante 20 años, tenía solo 3 años cuando su padre lo llevó a la reunión de 1938 para ver de primera mano una generación histórica que fue desapareciendo rápidamente. Así que mi papá pensó que era importante que yo estuviera expuesto a esto. Ya como terminó siendo importante, fue muy importante. Estoy encantado de haber podido decir que estreché la mano de hombres que lucharon en la guerra civil. Para entonces la tecnología cinematográfica había progresado hasta un punto en el que la gente podía comprar una cámara de cine portátil y el padre Krim tenía una Keystone de 8 milímetros. Se la llevó al campo de batalla para capturar a los veteranos de la guerra civil en acción mientras regresaban al lugar de su histórico conflicto. La película resultante se había olvidado durante años hasta que Ron y su esposa Phyllis la redescubrieron durante una mudanza reciente. La película muestra un campo de tiendas de campaña con un paseo de madera tipo muelle construido para mantener a los veteranos, la mayoría de ellos en sus 90, fuera del barro. Las festividades de la semana incluyeron un desfile militar, servicios conmemorativos y discursos de funcionarios del gobierno, incluido el presidente Franklin D. Roosevelt. Nunca habría otra reunión a gran escala como esta. La edad promedio de los veteranos de la guerra civil en 1938 era de 94 años, y su población estaba pasando rápidamente a las páginas de la historia. En 1956 no quedaba ningún veterano de la guerra civil con vida. Al recordar hoy su experiencia de 1938, Krim aprecia lo que su padre le permitió presenciar. Tenía 3 años. Y hoy pienso en mis bisnietos y me pregunto, ¿cuántos niños de 3 años se acercarían y darían la mano a personas extrañas? Y eso es lo que estaba haciendo. Estuve estrechando la mano con la historia.
No hay mejor lugar para ir que Gettysburg para sentir eso en el aire. Es algo asombroso todo el estudio de Gettysburg. Y cuando miras algo específico que tuvo lugar ahí, e incluso lo hace más vivo para vos. A su regreso del evento, el padre de Cream tuvo que revelar la película. En aquellos días tenía que enviar el carrete sin revelar a Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York. La película revelada se devolvió más tarde en su caja original por correo de Estados Unidos. Pocas personas que aún viven hoy han tenido la experiencia de conocer a los veteranos de la guerra civil en persona, y es probable que incluso menos tengan ese momento en video. Aunque solo tenía 3 años cuando tuvo su encuentro de primera mano con una de las generaciones más importantes de nuestra nación, Cream puede mirar el video casero de su padre de 1938 para revivir la historia suspendida dentro de esos 2 minutos de silencio de nuestras vidas de una generación pasada, cuyos legados todavía vivimos hoy. Es algo muy interesante y es lindo poder decir que le di la mano a personas que fueron soldados en la guerra civil. Hace que la historia cobre vida y es una parte importante de la vida en la que vivimos. No podemos cambiar la historia. Podemos intentar hacer las cosas diferentes, pero no podemos cambiar la historia en sí. Después de ver este segmento, se confirma que en este periodo de 1861 a 1865 la fotografía se consideró como una nueva tecnología. Qué coincidencia que haya dado sus primeros pasos en tiempos de una guerra tan importante. Lo otro que nos llamó la atención son los años que se mencionan. Por ejemplo, 75 años es lo que tarda una generación en retirarse. El año de esta reunión después de 75 años se da en 1938, un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Es como si fuera un ritual de cierre de ciclo para empezar otro, y fue necesario tener un registro con la nueva tecnología del momento, la cámara de video. Es como si en periodos de 75 o cerca de esa cifra, intentan hacer reinicios. 2020, por ejemplo, marca 75 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Otra coincidencia? Un libro llamado Fotografía, una historia cultural, nos describe también que alrededor de 1860 la fotografía estaba teniendo este tipo de revolución. El texto dice lo siguiente: las fotografías y los relatos de los fotógrafos de conflictos anteriores como la Guerra México-estadounidense y el Segundo Camino de Birmania no se habían difundido ampliamente y en consecuencia no se discutió mucho de la posibilidad de que las fotografías de guerra fueran diferentes de las pinturas y grabados de guerra heroicos. La mayoría de comentaristas no tuvieron en cuenta la insuficiencia técnica de la fotografía para registrar la acción rápida de la batalla, que proporcionó uno de los temas principales de las artes visuales, o la probabilidad de que interrupciones como la poca luz o una brisa fuerte pudieran detener la toma de fotografías en momentos cruciales. Pocos mencionaron que el equipo fotográfico todavía era engorroso o que las placas tenían que procesarse poco después de la exposición, lo que obligaba al fotógrafo a apresurarse a ir a un cuarto oscuro improvisado. Este segmento del libro da la idea de que antes sí hubo fotografía, pero que no se había difundido ampliamente, y que había la posibilidad de que fotografías antiguas de guerras fueran diferentes de pinturas y grabados. Dos cosas nos llaman la atención aquí. ¿Será que la tecnología de la fotografía sí estaba, pero quizá las fotos no iban a coincidir con lo que se puso en grabados y pinturas? ¿Será que muchas fotos antes de 1860 revelaban una realidad muy diferente a lo que estaba en muchos grabados y pinturas icónicas? También llama la atención que la fotografía esté tan arraigada a guerras, específicamente a capturar los momentos cruciales, entre comillas. ¿Qué querían realmente? ¿Dar la impresión de que algo está ocurriendo, pero realmente no está ocurriendo? Decimos esto porque ya en el canal hemos estado dudando de la veracidad de estas guerras icónicas en la historia. Hay muchas discrepancias en lo que nos cuentan, y al adentrarnos al siglo XIX hay una gran cantidad de batallas y guerras sucediendo en tiempos cercanos, donde 2 o 3 están ocurriendo al mismo tiempo y nos preguntamos, ¿son los dos bandos el mismo bando realmente? ¿Serán misiones de exploraciones de lugares que no habían sido explorados antes?
A continuación leeremos un extracto del libro donde se nos habla del referente de la fotografía y su involucramiento con la guerra y el gobierno. Matthew Brady es mejor recordado por las fotografías del campo de batalla que tomó su firma durante la Guerra Civil estadounidense. Las fotografías de Brady en tiempos de guerra estaban dominadas por representaciones de individuos y grupos de soldados. El énfasis de Brady en personas específicas revela una filosofía de que la historia está formada por grandes personas, no por fuerzas históricas, abstractas o controversias políticas. Comenzó su carrera en la ciudad de Nueva York durante la década de 1940, haciendo estuches para miniaturas pintadas y joyas, así como daguerrotipos, fotografías en placas metálicas. En 1844 había abierto un estudio de daguerrotipo y estaba ganando premios por sus imágenes. A finales de la década de 1840, la celebridad se había convertido en su valor comercial. Francis d'Avignon transformó los daguerrotipos de estadounidenses prominentes en litografías y los publicó en The Gallery of Illustrious Americans de Brady en 1850. Producida durante el debate que condujo al compromiso de 1850, la galería logró un delicado equilibrio al incluir imágenes de políticos opositores. Después de leer este segmento queda claro que Matthew Brady juega un papel de enfocarse en celebridades para sus, entre comillas, imágenes. Por cierto, vieron que no usa la palabra foto o fotografía, sino nada más imagen. Eso definitivamente levanta sospecha. Lo otro interesante es que su colección de daguerrotipos se impregnó en una supuesta obra icónica publicación llamada La Galería de los Americanos Ilustres. ¿Cuándo? En 1850. 2 años después de terminada la supuesta intervención estadounidense en México, donde toma posesión de los territorios que fueron de México. La distribución de estos territorios causó una supuesta confrontación política entre los estados esclavistas y los no esclavistas. Fue como una antesala para la guerra civil, que se calmó con un tratado llamado Compromiso de 1850 y en el que la acción mediática de Matthew Brady ayudó, ya que en su obra incluyó imágenes de ambos bandos. ¿No les suena un poco obvio? Escribamos en la historia que habían 2 bandos en conflicto, pero en un primado negativo obvio, pongamos a todos en un lugar donde reina un delicado equilibrio. Acá un segmento más del libro. Durante la década de 1850, Brady creó retratos de distinguidas figuras estadounidenses en el derecho, el gobierno, los negocios, la sociedad y las artes, y los exhibió en estos estudios fotográficos. Antes del estallido de la Guerra Civil en 1861, Brady había acumulado más de 10.000 fotografías de celebridades, en su mayoría estadounidenses. Incluso los presidentes estadounidenses no eran inmunes al potencial de la fotografía. La famosa fotografía de Matthew Brady de Abraham Lincoln fue tomada el día de 1860 cuando pronunció un discurso en Nueva York, en Cooper Union. La mayoría de la gente nunca había visto a Lincoln, pero los rumores sobre su fealdad física abundaban durante la campaña presidencial. La oposición demócrata cantó una canción en sus rallies que terminaba: "Te suplicamos y te rogamos, no, por el amor de Dios, muestres tu foto". Lincoln le dio crédito a Brady por parte de su éxito y señaló que Brady y el Instituto Cooper me hicieron presidente. Para 1864, Brady y su empresa habían creado más de 30 fotografías de Lincoln, quien él mismo se sentó para decenas de fotógrafos, una de las cuales se usó más tarde para el centavo de la cabeza de Lincoln, y otra de las cuales fue la fuente de la imagen de Lincoln en el billete de $5. Hoy en día la inteligencia artificial te puede crear un escenario artificial como noticia, te puede crear un personaje o lo puede duplicar con el efecto deepfake. Parece que el papel que jugó Brady en el siglo XIX fue algo similar, el recrear en imágenes, ya que el texto nunca dice fotografía, personajes importantes de la época. El texto dice 10.000 imágenes de personajes famosos y nos preguntamos, ¿Brady jugaba un papel como el que juegan las redes sociales hoy en día? ¿Cuántas de esas imágenes fueron reales o modificadas? ¿Cuántas de ellas pudieron haber sido híbridos, de un rostro con diferente cuerpo, como fue el caso de Lincoln, donde muy posiblemente se procesó un rostro de raza blanca para ser usado en otro cuerpo? A manera de resumir estos segmentos que compartimos del libro Fotografía, una historia cultural, nos hace reflexionar en lo siguiente. Si estás peleando una guerra tan importante, ¿de veras vas a tener tiempo de posar para fotos? Aquí es cuando crece nuestra duda de que si estos realmente eran 2 bandos peleándose incansablemente para vencer al otro, o los 2 bandos seguían una misma agenda. Quizá los de alto rango lo sabían, pero los de bajo rango solo seguían órdenes.
El reportaje de la cadena de Kentucky deja muy claro que los veteranos de ambos bandos compartieron el convivio del aniversario 75. En toda esta entrega hemos visto fotos de las principales 3 guerras que se dan en la década de 1860. La Guerra Civil de Estados Unidos, la Segunda Invasión Francesa en México y la Guerra de la Triple Alianza en Sudamérica. A como fuimos describiendo este trasfondo, esperamos que podamos verlas desde otra perspectiva. Algunas de las fotografías salen en formato par. Quizá muchos de nosotros hayamos visto fotos antiguas en este formato doble, el cual es llamado la cámara estereoscópica o cámara 3D. Acá la explicación de ella. Nombrada así debido a la visión estereoscópica humana 3D, es una cámara capaz de capturar imágenes en 3 dimensiones. La visión binocular humana produce 2 imágenes, una para cada ojo, que luego se mezclan en el cerebro creando una imagen 3D. Estas cámaras intentan imitar este comportamiento utilizando 2 objetivos, o 2 cámaras separadas estratégicamente, captando la fotografía en el mismo instante, y como resultado se obtienen las imágenes 3D. Unos 10 años después de inventarse la fotografía, hacia 1850, fue cuando se capturan y se dan a conocer las primeras imágenes tridimensionales. De todas estas 3 guerras podemos ver una gran mayoría de fotos exaltando a personalidades. Me recuerda el efecto narcisista que tienen las redes sociales de hoy en día con esas personas que solo se toman selfies y tienen comportamientos bizarros con tal de presentarlo en plataformas como Instagram. Otro grupo significativo de fotografías son las de pequeños grupos que parecen ser soldados posando para la foto. Entonces, en medio de la guerra, cuando el supuesto enemigo puede usar el factor sorpresa, ¿tenían tiempo para posar para fotos? Y muy pocas que describen fatalidades o tragedias de personas muertas o personas en sufrimiento. Qué extraño, ¿no? Con eso tenemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Realmente fueron guerras de gran magnitud? Número 2. ¿O fueron pleitos pequeños que los exponenciaron para temor a las masas con el poder de la nueva tecnología en la mano, la fotografía? Y número 3. ¿O fueron puestas en escena donde se les hizo creer a los pocos soldados de bajo rango que había un estado de emergencia? Yo tiendo a pensar por los escenarios 2 y 3. Desde hace tiempo hemos venido dudando de la veracidad de estas batallas épicas y cómo las cuentan. Y en cuanto a la fotografía, después de esta investigación, cada fotografía antigua que vea, la analizaré con este filtro. Fue una herramienta como lo es quizá el internet para crear narrativas y percepciones de la mayoría de personas. Pero bueno, por ahora sería todo. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.